la miramos, pero la vamos a mirar de nuevo, de manera tal de que puedan... No, no hay que diseñar aquí. De que puedan ustedes ver en qué van. Bueno, aquí está la transmisión. Vamos aquí a transmisión. Esto está en el aula de ustedes, yo le hice una actualización ahora recién, básicamente para poder acceder al tema de colocar la nota final en una sola parte. Está claro que normalmente los cálculos son el 40% y la parte gráfica el 60%, que es como lo hicimos en el caso anterior y como lo vamos a hacer en los trabajos que vengan. Entonces, muchachos, este trabajo tiene para entrega, me parece que la próxima semana ya, ¿no? ¿Cuándo estamos? 17 del 11. Sí, no estamos a 17 del 11, estamos a 10 del 11. Bien. Entonces, la idea es revisar con ustedes qué es lo que tienen. Yo aquí lo actualicé en realidad ni siquiera lo he actualizado, le cambié solo un nombre. Potencia motriz, se supone que tienen los datos del motor, que tienen tabla, y una cosa es tener los datos del motor y decir ya tiene tal característica, yo tengo que tener una tabla, una referencia, un catálogo de dónde saqué el motor. Insisto, que ojalá si son más busquillas van a encontrar hasta los digitales del motor. No sé si los que tiene el Fusion tengan los datos que ustedes requieren, pero eventualmente debieran provenir de un proveedor calificado, entonces que diga, oye, este es un motor industrial, no es, puede ser que sea un motor a lo mejor semi-industrial, pero en general que sea un motor que tenga un asidero técnico de dónde sacar la información, de dónde lo sacaron, cómo lo sacaron, qué es lo que hicieron, dónde están los agujeros, cómo para los pernos, que eso se puede montar vertical, se puede montar horizontal, etcétera. Todas esas condiciones tienen que estar. Después, la cinemática de correas y poleas está repetida porque en definitiva, claro, podría ser caso, pero nosotros lo simplificamos aquí, de que pudiera haber una doble transmisión de correa, que pudiera haber alguna otra cosa. Entonces, como no hay otra cosa, dejamos como polea y correa, no. ¿Qué cosas tiene que tener aquí? Primero, la selección de poleas, ¿cierto? Y la selección de poleas se hace en función de los diámetros primitivos o los diámetros de contacto efectivo y principalmente con catálogo, o sea, con alguna definición técnica de alguna parte. Oye, aquí está mi polea, no es que mi polea me dio 85,04 y de dónde viene esa medida, no, es que el cálculo que me dio justo a mí para que funcionara esto. Puede que le haya dado justo el cálculo, puede que usted necesite exactamente 85,04, pero eso significa tomar la polea y mandarla a fabricar. Entonces, lo que hay con las poleas y correas es que vienen todas por catálogo y usted tiene que tener acceso a esa información y verificar dónde está esa información, saber cuáles son los diámetros disponibles, de manera tal de decir, oye, ¿sabes qué? Efectivamente yo necesito 400 revoluciones, pero mis poleas vienen en o 4 pulgadas o 3 pulgadas y media, por lo tanto me significa que tengo 100 milímetros o 80 milímetros y algo, por inventar el nombre, 3 pulgadas y media son 75 más 12, 70, 87, casi 90 milímetros. Entonces, por lo tanto, no es exactamente la velocidad que me va a dar a mí, pero es las poleas que existen. Y lo mismo pasa con las correas. Tienen que verificar con un catálogo de cálculo de correas, oye, qué tipo de potencia. Nosotros hicimos algún ejemplo, si no quieren hacer otro ejemplo, lo hacemos de nuevo, pero el tema es que hay que ir a un catálogo, verificar cuál es el número de la polea, cuál es el largo, cuáles son las condiciones de arco de abrazamiento, cuáles son las condiciones de tensión, cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, de potencia a transmitir, cuáles son las condiciones de velocidad, para llegar a un tipo de correa que puede ser A, B, C, D, E. En realidad hoy día no hay E, sino que hay, inclusive hay antes de la A, ZA, ZX, ZS, ZS, etc. Por lo tanto, necesariamente tienen que acceder ustedes a algún tipo de catálogo o al menos un libro técnico que les diga, oye, mira, aquí está la condición de cómo se selecciona estas correas. Entonces, insisto, correas requiere un cálculo un poquito más engorroso, pero que está debidamente documentado, y cada fabricante le pone sus datos, ¿no es cierto?, de manera tal de que usted acceda más o menos. Y las correas, como son estandarizadas, si a usted le sale una correa 36, debiera ser la misma consideración de una correa, si es Dunlop, si es Stransilon, si es Conveyor, no sé cuánto, etcétera. La que sea, ¿no es cierto?, debiera tener las mismas características en términos de dimensiones, porque no relativamente, sino que bien estandarizadas. Tienen pequeñas diferencias entre una y otra, pero en general funcionan de esa forma. Ejes, recuerden que hay dos, alguien estaba diciendo algo, ¿verdad? Sí, ese es el cálculo más engorroso que hay en
en el análisis del objeto que estamos haciendo? Cada No uno, lo sé, obviamente. no lo sé. Yo supongo que puede ser el más, inclusive no el más engorroso, sino que el más técnico, porque está puesto en algún Claro. catálogo y hay que tratar de sacarlo de ese catálogo. Como usted ¿Cuál? dijo, ¿Ah? podríamos hacer un ejercicio de eso nuevamente a lo largo de la clase, durante la clase. Perfecto, yo no tengo problema. Muchas Vamos gracias, a profe. ver, vamos a ver eso en un minuto. Entonces, ejes. En ejes lo que tengo, ¿no es cierto?, es que tengo dos tipos de eje. Tengo el eje que sale en el motor y con el cual yo miro y digo, ah, ya, mira, esta es la característica que tiene y lo calculo simplemente para verificar que seguramente va a dar un diámetro muy parecido al diámetro que viene en el eje del motor. Entonces, básicamente es un cálculo que tiene que ver con una condición ya dada. Y el segundo, y debe haber un segundo eje que es donde estás en la utilización, y por lo tanto ahí hay que empezar a mirar, bueno, ¿qué otra característica tiene el segundo eje en términos de cómo verifico su momento torsor y su momento flector? Que me parece que puede ser una mirada más técnica. Yo sí, insisto, vamos a hacer una mirada súper básica, pero técnica, que tenga que ver con cómo efectivamente resolvemos para ese segundo eje, que vamos a mostrar ahora un ejemplo también para verificar esas dos cosas. La chaveta de lengüeta, creo que hemos hecho suficientes ejercicios con eso. Hay un video en el aula también que dice cómo calcular chaveta de lengüeta y cómo seleccionarla, porque finalmente lo que hacemos es seleccionarla en función del diámetro que tenemos definido, ¿no es cierto? Y nos da inmediatamente las dimensiones de alto y ancho, y en función de los cálculos, ¿no es cierto?, de las resistencias de aplastamiento y de corte, nos da cuál es el largo de las chavetas, y nos da cuál es el largo mínimo. Entonces, en función de eso, debiéramos acceder a usar otro tipo de condición. El sistema estructural, también hicimos un análisis estructural básico, ¿no es cierto?, de al menos una mesa soportante, y por lo tanto debiera haber primero una situación de sujeción del motor en términos de un diagrama de cuerpo libre, alguna característica del motor que diga, ya, ¿cómo lo voy a soportar? ¿Va a estar vertical? ¿Va a estar horizontal? De la forma que esté, entonces necesito colocarle al menos 4 pernos, y esos 4 pernos sobre una placa base que tendrá que tener alguna otra característica. Esa placa base tendrá que tener alguna condición de conexión con respecto a la mesa a la que estoy viendo, o a lo mejor va directamente sobre la mesa, pero en el peor de los casos, la situación más básica, yo necesito al menos colocar 4 pernos, y esos 4 pernos mínimos debieran tener una situación, ¿no es cierto?, de cálculo principalmente de tracción. Seguramente les va a dar uno que da tracción y el otro que da compresión. Lo segundo es una mentira, porque en definitiva ustedes no van a comprimir el perno, básicamente va a haber un momento de giro, ¿no es cierto? Y uno se va a tratar de levantar y el otro va a estar tratando de hacer el punto de fijación, por lo tanto hay que calcularlo con aquel que tiene el mayor esfuerzo. Los soportes diagonales y travesaños es algo que viene heredado de más atrás, y dijimos, hicimos una mesa soporte, y la mesa dijimos, oye, en toda estructura va a existir esta condición de, ¿cómo se llama esto? De, ah, de que hayan vigas y columnas. Más que hayan vigas y columnas, porque esta cuestión no da ni para vigas ni para columnas, básicamente hay elementos de atracción y elementos de compresión. Y estos elementos de atracción se calculan en función de ¿cómo se llama?, del esfuerzo máximo admisible, y los elementos de compresión en función también del esfuerzo máximo admisible, solo que aquí empieza a tallar algunos otros factores de forma que hacen que mientras más alto, más largo la columna, ¿no es cierto?, o el elemento que está siendo sometido a compresión, vaya resistiendo menos, y por lo tanto necesitamos saber primero la relación del test ¿cómo se llama?, del elemento que estamos ocupando en función de su momento de inercia, radio de giro, etcétera, ¿no es cierto? Y obviamente de la forma en que lo vamos a ocupar. Por lo tanto, ya no es tan fácil. Y en el caso de los elementos que son horizontales, generalmente van a tener unas solicitaciones de flexión, y por lo tanto se trabajan como vigas. Y en el caso de vigas, lo que hacemos es verificar que el momento máximo que resista o que esté a que esté sometido, sea partido por la tensión admisible, sea al menos menor o igual, ¿no es cierto?, que el W de la viga, ¿no es cierto?, su momento resistente, o del perfil, como condición básica. No nos vamos a meter a que si vamos a aceptar la flecha que tiene o no, que eso sería ya una cuestión estructural, una cuestión que no es tan complicada tampoco, pero que por lo menos para nosotros no requeriría eso. Entonces, esos elementos debieran estar, esos elementos entiendo yo que al menos lo hemos puesto. Si hay alguno que hay que repetir, perfecto, lo repetimos. Si hay alguno que hay que trabajar, perfecto, lo trabajamos de nuevo. Ahora, lo importante de esta cuestión, y vamos a colocarlo aquí en contexto, es que
hay que ir modelando lo que hemos estado haciendo. Lo que hemos estado haciendo ha partido desde la condición de una situación individual, casi estática, ¿no es cierto?, que tenía que ver con esta plasta lata para colocar todos esos conceptos que teníamos de antes, resistencia, de análisis, de modelado, de dibujo, etcétera, en una situación en la cual nos permitiese tratar de modelar algo funcional con las características de funcionalidad que requería, básicamente con el apriete de una mano, y cómo es que transmitíamos el esfuerzo, cómo es que teníamos que colocar los distintos elementos para que resistiera. Yo creo que lo logramos muy básicamente, en general, y creo que en este trabajo debieran, este trabajo que ya pasa a la parte cinemática, que estamos diciendo, oye, tenemos una máquina, y en esta máquina lo primero que tenemos es lo que tenemos que identificar de cualquier tipo de máquina, que va a haber un conjunto motriz, o sea, donde está el motor y la cadena cinemática que produce efectivamente el movimiento, y por otro lado existe un sistema estructural que hace que soporte todo este asunto, y además existe, obviamente, para que la máquina tenga sentido, un sistema de operación, un sistema de qué es lo que hace efectivamente. Nosotros lo que estamos viendo aquí es básicamente el sistema del soporte y el sistema motriz con la cadena cinemática. Y una cadena cinemática básica, no estamos avanzando mucho más allá. Por lo tanto, la idea es tratar de acomodar esos ejemplos para ir avanzando al trabajo que viene, que tiene que ver con, oye, efectivamente desde la condición de la operación, o sea, qué es lo que necesito, por ejemplo, a los que han puesto ahí alguna situación de, oye, necesito que, yo aquí puse un molino para plástico, ya, un molino para plástico quiere decir que voy a moler plástico. Bueno, ¿cuánto es la fuerza que necesito para moler el plástico? En función de la fuerza, ¿cuál es la velocidad que necesito? Y como tengo la fuerza y la velocidad, podría, en ese análisis básico que hago, determinar cuánto es la potencia que necesito. Y como sé cuánto es la potencia, ¿no es cierto? Y puedo saber los elementos componentes que hay ahí, puedo estimar, ¿no es cierto?, cuántas son las pérdidas de energía que va a haber en el sistema para llegar efectivamente a cuánto es la potencia motriz y armar el paquete más o menos completo. Entonces, este último trabajo que empezamos a ver, a modelar, y tienen que ustedes empezar a pensar ya desde ahora, el tema es, oye, ¿cómo hacemos una cuestión que tenga que ver completa? O sea, ¿cómo colocamos, ¿no es cierto?, una situación en la cual resolvamos la operación, y desde la operación resolvemos la potencia que requerimos, ¿no es cierto?, la energía que requerimos para hacer este trabajo, y lo cierto lo vamos llevando a la condición de aplicación. Ahí tenemos algunos ejemplos que esperamos poder transmitirles. De todas maneras, esperamos que ustedes principalmente sean capaces de buscar alguna cosa que les permita desarrollar sus capacidades, ¿no es cierto?, en ese sentido, de manera tal de tener una máquina que permita hacer algo, ojalá más ligada, ¿no es cierto?, a la manufactura y al quehacer. Y en ese sentido, por estos días, conversaba recién con, ¿cómo se llama?, con Rodrigo, me llegó una invitación que me parece que es súper atingente para lo que tenemos que hacer, que me parece que estaba puesta en el aula ahí. Nueva función, voy a compartir eso de aquí. Va a este concurso que está en Talentum Digital y que tiene que ver con desarrollo de un proyecto de diseño en 3D digital, que sea producto, máquina o solución a una problemática industrial. ¿Les parece conocido eso? Yo supongo que debiera parecerles conocido, es lo mismo que hemos estado desarrollando, calza con el tiempo que tenemos aquí, y por lo tanto hay ahí una interesante experiencia de manejo con otro software, con otra alternativa, que sería interesante mirar y proyectar, ¿no es cierto? Aquí los equipos son de 2 personas, por lo tanto tienen que, vamos a tener que modelar cómo es que vamos a hacer ese trabajo para adelante. Independiente de eso, si quieren participar de este concurso o no, que les puede dar una oportunidad de ver otras cosas, la idea es que lo vamos a presentar a toda la carrera también, ¿no es cierto? Pero podría ser una interesante experiencia para ustedes, ¿no es cierto?, de verificar cómo es trabajar, ¿no es cierto?, de verdad, y medirse de verdad con otras universidades, porque esto no es solo para nosotros, sino que para todas las universidades está abierto. De que me parece que el viernes nos van a hacer una charla de esto para presentarnos este concurso. Así que sería bueno que ustedes lo miraran también. Ya, dicho eso, voy a verificar. ¿Cuál ¿Alguien es me la dijo? página de ese concurso? Ah, no, eso es privado. No, de ahí se la dejo, de ahí se la paso. Déjame un minuto que se la coloco de ahí. Déjame, Ya, voy a ver. gracias. ¿Cuánto estamos hoy día? La última clase que hicimos fue el 27, el 6 de octubre de haber sido, no. 27 de octubre.
Ah, no tengo otra clase antes de esto. Estaba mirando las clases para escribir las mismas clases que tengo, pero ya, vamos a tirar aquí y vamos a tirar espacios sobre esta misma, ¿no? Un minuto que estoy preparando esto para avanzar a lo que me pidió su compañero. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra consulta que nos interese. Nosotros pusimos aquí los elementos que vamos a evaluar, eso no significa que sea lo único que vayamos a ver, pero sí, Profe, sí, lo escucho. buenos días. Quería preguntarle sobre... Buenas tardes ya. No sé si quizás se me pasa, pero en alguna clase usted realizó el cálculo de engranaje o no. No, no hemos hecho cálculo de engranaje todavía porque se supone que no necesitamos todavía. ¿Usted necesita cálculo de engranaje? Entiendo que sí. Sí. Podemos revisarlo también en su caso particular, pero entiendo yo que no necesitamos. Pero bueno, si lo necesitamos, perfecto, le damos. Vamos a mirar, es que en el caso de ustedes, ¿por qué ustedes tienen engranaje? En el caso de engranaje, lo que tienen que hacer para este caso es verificar el número de dientes principalmente. No vamos a calcular ¿cómo se llama? El módulo del diente, porque si no nos vamos a quedar pegados y seguramente les sirve a ustedes y no a los demás. Entonces yo lo voy a dejar para el otro módulo. No sé, ¿te queda claro? ¿Se entiende eso? Vale. Sí, sí. Ya, La vamos a ver. betonera también tiene engranaje. ¿Perdón? La betonera igual tiene engranaje. Claro, sí, por eso les decía yo que pues, en el caso de dientes lo que vamos a hacer es dejarlo para el módulo siguiente, de manera tal de ahora dejarlo desde el punto de vista simplemente de la condición de ¿cómo se llama esto? De, de la condición del número de dientes. Entonces, si ustedes tienen el número de dientes, no debieran tener problemas con eso. Ya, vamos a ustedes, no están viendo lo que estoy haciendo yo. Y aquí tenía la mitad de la clase hecha. Ya, vamos a partir con este mismo esquema que teníamos el otro día. Ustedes dicen que, a ver, el sistema motriz, por eso le pusimos el sistema de correa polea, ¿no es cierto? Que básicamente más el sistema de correas polea. No necesariamente al sistema de engranajes, porque significa una situación más compleja todavía, que en realidad no a todos les va a servir para este caso, entonces la idea lo voy a dejar para el módulo siguiente. Si tienen engranajes, lo que al menos deben saber es el tema del número de dientes. No sé si al menos eso lo tienen claro ustedes, chicos. Si quieren hago un ejercicio básicamente para tener la condición de cómo sacar el número de dientes. Sí, profe. Ya, No tengo perfecto. claro yo, la verdad. Sí. No, perfecto, hagamos esa condición. Entonces, supongamos que tenemos esto de aquí, voy a hacer un ejercicio más o menos, según yo, más o menos completo de algunos elementos. Y voy a decir que tenemos un motor, pero que este me quede como un motor, siempre y cuando le puse esta cuestión de dibujar, no es que vamos a dibujar con este de acá. Ya, entonces vamos a suponer que en este sistema motriz, entonces vamos a colocar aquí un sistema motriz de alguna característica básica que vamos a ir viendo después alguna condición de eso. En el motor, ¿no es cierto? Tenemos el eje, vamos a colocar aquí la primera polea. Vamos a cambiar el espesor de este lápiz que lo dejamos
poco más grueso. Vamos a colocar aquí la primera polea de alguna condición más chiquita, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí arriba la segunda polea. Y vamos a colocar una situación de una correa. ¿Sí? Vamos a colocar aquí arriba el segundo eje. Vamos a colocar un eje aquí, ¿no es cierto? Y vamos a colocar una condición en la cual vamos a tener un engranaje. Vamos a tener un engranaje chiquito y vamos a tener exageradamente un engranaje más grande. Por lo tanto, esto es más o menos lo que tienen ustedes, ¿no es cierto?, como transmisión. Entonces, eventualmente tenemos aquí la situación parecida a la que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar aquí un motor y esperar que efectivamente no calce con ninguna de las potencias de ustedes. Vamos a suponer que esta potencia de aquí es 1,5 HP. Y las RPM que tiene este motor, de acuerdo a una tabla que debería estar aquí metida la placa, ¿no es cierto? Vamos a decir que tiene 1800 RPM. Estoy tratando que no se parezca a ninguno de los ejercicios que tienen ustedes. Voy a colocar aquí una situación de diámetros a resolver, que serían, este diámetro va a ser un diámetro de, ¿qué diámetro no están usando ustedes? Voy a suponer que este tiene diámetro 120 milímetros, y esta de acá tiene diámetro 120, dejarle que sea ahí nomás, 160 milímetros. ¿Ya? Voy a decir que este Z1 es igual a 30 dientes y este Z2 es igual a 150 dientes. ¿Sí? Entonces, la primera condición que vamos a verificar es la situación de relación de transmisión. ¿Qué es lo que teníamos como relación de transmisión? Oye, teníamos que D1 por N1 era igual a D2 por N2, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros revisamos primero la condición de por poleas, por las poleas, vamos a tener que el diámetro 1 de la polea, que serían 120, por las revoluciones 1, que serían 1800 revoluciones, ¿no es cierto?, sería igual al diámetro 2, que sabemos que es 160, por N2, ¿sí? Por lo tanto, N2 es igual al valor que existe ahí. Oye, este de 1 partido por N1 lo podíamos haber dejado de la forma N1 partido por N2 es igual a D2 partido por D1, ¿no es cierto? Cualquiera de esas hubiera dado resultado, ¿sí? Por lo tanto, aquí, ¿cuánto me daría N2? Cri, cri, cri. Es una ecuación matemática bien compleja esta, ¿eh? 1350. 1350. Ya, entonces tenemos que esto nos daría 1350, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que tendríamos que verificar es, no sé si tienen que verificar, pero ¿cuál es la relación de transmisión que tendríamos aquí? Porque de esta de aquí nosotros vamos a sacar I, que es la relación de transmisión. ¿Cuánto sería la relación de transmisión de esto? D2 partido por D1. D1 partido en D2. Y ¿No? numéricamente, 1,3 periódico. exactamente, ¿cierto? 1.3 periódico, ¿no es cierto? Esa sería la relación de transmisión. Ahora, para cambiar y verificar con engranajes, ¿qué es lo que pasa con engranajes? Cuando nosotros miramos engranajes, lo que tenemos que tener claro es la condición que pasa con los engranajes en términos de que nosotros necesitamos verificar una condición de uso del engranaje, que significa que, ¿qué es lo que pasa en el engranaje? Yo tengo un diámetro de contacto con este engranaje, con este punto, de este lado de acá, ¿no es cierto? Contacta con el segundo engranaje,
pero no contacta exactamente de esa forma, sino que contacta, vamos a hacerlo exageradamente, de una forma así. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay ahí, no es cierto? Hay una situación de lo que llamamos el diámetro primitivo. Diámetro primitivo. Entonces, este diámetro primitivo 2 y este el diámetro primitivo 1, o como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Y en el caso de engranajes, de acuerdo a lo que vimos varias veces antes, lo que nosotros requerimos verificar para los engranajes es la condición de que, antes dijimos, si teníamos dos ruedas de contacto, lo que íbamos a tener es que la velocidad periférica de 1 iba a ser igual a la velocidad periférica de 2. ¿Sí? Y si esa velocidad periférica la revisamos como que la velocidad periférica era pi por d1 por n1, tendría que ser igual a pi por d2 por n2, ¿no es cierto? Pero como tenemos engranaje, el diámetro primitivo de los engranajes es el diámetro de contacto, no es el diámetro exterior ni es el diámetro interior, sino que es un diámetro que pasa por la mitad del diente. Ese diámetro primitivo se da con la relación MZ, donde M es el módulo y Z es el número de dientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo resolver esa condición del módulo? Bueno, en realidad el módulo corresponde a la forma que tiene el diente, ¿no es cierto? Yo tengo un diente que tiene una forma relativamente parecida a esto, el mejor dibujo de engranaje que me ha resultado en la vida, y que tiene un envolvente, que tiene un ángulo de como 20 grados, etcétera, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con un grosor, un tamaño. Eso, de alguna manera, ¿no es cierto?, está definido por el módulo. No es exactamente que la forma del diente sea igual al módulo, no. Eso es lo que define el módulo. Y obviamente, si lo revisamos en una situación de cálculo, ya que están un poco en eso, verificamos que efectivamente lo que va a haber es que va a haber una zona de contacto por aquí más o menos, en esa zona que es el diámetro primitivo. Y si ustedes revisan, y si va a haber una zona de contacto ahí, entonces lo que tenemos es una fuerza, y por lo tanto lo que tenemos aquí es casi una viga funcionando eso. Porque cuando veamos el cálculo de engranaje, recuerden eso, eventualmente tenemos, si miráramos un solo diente, es prácticamente tener una viga sometida a flexión. No tenemos un solo diente, tenemos una cantidad importante de dientes, pero eventualmente el concepto básico, ¿no es cierto?, desde que Arquímedes u otros anteriores colocan el concepto de transmisión, ¿no es cierto?, por este tipo de elementos, es como si tuviéramos una viga. Esto se ha ido mejorando, ¿no es cierto? Hoy día existen distintos tipos de envolventes que en realidad se transforman en distintos tipos de formas de diente que tengo aquí un problemilla que quiero hacer. Quiero pasar a la otra página. Pero ahora quiero Control C y voy a pegar aquí arriba. Control. Y aquí me queda aquí abajo, perfecto. No tengo idea por qué me pasa esto a veces, pero me pasa. No los puedo cortar todos juntos. Ya, sigo avanzando con eso para abajo nomás. Los voy arrastrando para no tener. Y esto lo voy a subir ahí. Eso los voy a arrastrar lo suficiente, sorry, pues ya. Ya, entonces lo que tengo es ese diente de esa forma. Entonces, eventualmente lo que va a pasar entonces es que al tomar esta fórmula que tengo yo acá, ¿no es cierto? Digo, oye, ya, pero espérate. Entonces, ¿qué es lo que teníamos antes? Dijimos, oye, eventualmente cuando teníamos en contacto esto, podríamos anular los pi de los dos lados, ¿no es cierto? Pero ahora lo que tengo es la condición de que lo que me queda es que sería el diámetro primitivo 1 por n1 sería igual al diámetro primitivo 2 por n2, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el diámetro primitivo es m por z, si yo prolongo la ecuación, digo, ¿sabes qué? Diámetro primitivo, entonces voy a tener reemplazo, en este caso diámetro primitivo 1, voy a tener m1 por z1, que es el reemplazo de diámetro primitivo 1, por n1, va a ser igual a el diámetro primitivo 2, que serían m2 por z2 por n2. ¿Sí? Entonces, claro, aquí tengo una ecuación con más incógnitas, pero efectivamente, ¿qué es lo que requiero para que un engranaje engrane uno con otro? Lo que requiero que un engrane uno con otro tiene que ver con la condición de que tengan, ¿no es cierto?, el mismo módulo. Por lo tanto, lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es que
este módulo va a ser igual a este módulo de acá. Si no tienen el mismo módulo, los engranajes no pueden engranar. Entonces, esto me resulta que entonces Z1 por N1 es igual a Z2 por N2. Esa es la condición de engranajes. ¿Les queda lo que están viendo esos engranajes? ¿Les parece? ¿Es lo que habíamos visto antes? Cri, cri, cri. Profe, profe. una pregunta. Gracias. Ya, entonces, El sistema de engranaje era para el chelo nomás, ¿no es cierto? Para bueno, pues ya hay otro grupo que también tiene engranajes, así que... ya, pero no es específico para todos, como nos saldría en No, la no, claro, pauta. o sea, todos debieran saberlo, porque en definitiva al final termina siendo lo mismo, solo que cambiamos el número de dientes. Y si yo le hubiera puesto aquí arriba que esto era Z1 partido por Z2, o sea, perdón, de Z2 partido por Z1, usted me hubiera dicho, oye, ven aquí, ver este tiempo, ¿de dónde, cómo cambiamos a dientes? Bueno, por estas razones por las que cambiamos. Entonces, Ya, pero finalmente, la ecuación es, oye, N1 partido por N2 es igual a Z2 partido por Z1. Ah, es la misma ecuación que tenemos antes, solo que ahora reemplazamos los diámetros por Z. ¿Sí? vale, ¿y el sistema corría el mismo principio? Por el mismo principio, lo que acabamos de ver aquí arriba. Ya, Hicimos esto con los diámetros de acá, ¿no es cierto? Y lo único que hemos sacado es la relación de transmisión y cuál es la segunda relación. Entonces, como llegamos a esta condición ahora, lo que corresponde sería aplicarlo al concepto que teníamos aquí, solo para hacerle diferencial. Entonces decimos ya, pero en nuestro caso, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, lo que vamos a tener entonces es que el Z1, si lo queremos llamar Z1, van a ser, ¿no es cierto?, los dientes que están aquí y el Z2 los que están acá. Pero este, que era en N2 de nosotros, va a ser el N1, así que lo vamos a llamar, por lo tanto, este tendría un N3 y este de aquí tendría un N4. ¿Sí? Para cualquiera que tenga doble transmisión es exactamente la misma cuestión. Entonces, N3 y N4. Entonces, por lo tanto, reemplazamos, decimos, ¿sabes qué? Entonces, Z1 por N3 va a ser igual a Z2 por N4. ¿Sí? Entonces, reemplazando, sabemos que Z1 dijimos que eran 30 y 120, 30 y 150. Z1 va a ser 30, Z2 150. Pero no conozco N3 ni N4. Yo sé que N4 no lo conocemos, pero conocemos N3. ¿Cuánto sería el valor de N3? Lo ¿Cuánto mismo sería que N2. para esta transmisión? Lo mismo que N2. Lo mismo que N2, ¿no es cierto? Entonces, ojo que aquí N2 es igual a N3, entonces por lo tanto N3, ¿no es cierto?, es 1350. Y como tengo eso, entonces puedo despejar N4. N4 entonces, ¿cuánto sería? $270. 270, ¿no es cierto? Sí. 270 sería, y si saco el I, según el I, yo me dejo que el I es 5. ¿Sí? Solo para comprobar, recordar que el I total, el I total, el I total de una transmisión es igual al I1 por el I2, por el I3, por el I4, por el IN y punto, punto, punto. ¿Sí? Entonces, si yo reviso mi transmisión, digo, ¿sabes qué? ¿Y cuánto sería mi I total aquí? En este caso, mi I total sería aquí 1,333 periódicos, ¿se acuerdan? Y por este que sería 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería esto? Dijimos que era 1,333, sí. 120. ¿Cuánto serían entonces? 5 por 1, 33. 6,65.
6,6 periódico en realidad, ¿no es cierto? Porque lo hicimos con una sola vez. Y eventualmente, si yo tengo esta relación de transmisión total, yo tengo que si N1 era igual a 1800, le puse, perdón, no me acuerdo cuánto le puse de número, el Alzheimer, sí, 1800. 1800. 1800 revoluciones. Si 1800 revoluciones yo las divido por esto, ¿cuánto me resulta? $270. A ser exacto, ¿no es cierto? Si tienen varios ceros para allá, ¿no es cierto? Pero eso es, entonces por lo tanto está cuadradito, de toda mi relación de transmisión con eso. Eso es lo que requieren hacer los que tengan al menos engranaje o un segundo diámetro, al menos dejar expresada la segunda condición, ¿no es cierto?, de que lo van a trabajar en función de el número de dientes o de alguna otra característica que tengan, pero en definitiva, no sé si queda claro para los que tienen que calcular engranajes. Una consulta. ¿Sí? Eso sería asimilando que ya tuviéramos engranaje con los números de dientes y todo eso, ¿cierto? No sería Claro. como, porque en el caso de que estemos diseñando una máquina, el cómo elegir un engranaje que sea compatible con los números de dientes, hay que buscarlo de catálogo y todo el asunto, ¿no? Y queda a criterio Claro, de cada hay que hacer el diseñador. otro ejercicio de hacer el diseño de todo eso, pero en definitiva en el caso de ahora, básicamente por saber, ustedes quieren saber cuánto es la velocidad que van a tener acá a la salida. Y como tienen la velocidad que van a saber a la salida, pueden hacerlo al revés. Entonces, sí, al menos saben que necesitan esta relación de transmisión de dientes. Ya. Y si no, si por algún motivo no tuviéramos los dientes ya de los engranajes, podríamos sacarlos de catálogo y ver la relación de cuánto tiene que tener el menor con el mayor. Sí, sí, en realidad lo ideal sería en este trabajo que ustedes lo tuvieran, pero si no, la idea es que lo puedan ver efectivamente, ¿no es cierto? Y verificar, oye, ¿cuánto es la revolución que necesitan a la salida? Y en función de eso hacer el número de dientes, ¿no? Ya. ¿Sí? Ya con las revoluciones ya podríamos sacar de catálogo cuántos dientes necesitamos. Claro, sí, sí. Y también hay catálogos de engranaje, por supuesto. Ya, ya, profe. Ok, entonces, dado que tenemos estas condiciones de aquí, ¿no es cierto? Que es el cálculo cuando nosotros tenemos esta situación, nosotros estamos viendo básicamente esta transmisión, estamos viendo una transmisión simple desde el soporte estructural hasta el sistema de cadena cinemática, sin meternos en la operación. Si alguien se ha metido en la operación como sus compañeros, súper, lo que hay que ver es cómo nos devolvemos para acá, pero todavía sin meternos en el tema de cómo llegamos a la potencia. Por ahora, básicamente lo que estamos haciendo es dejar la potencia en función de lo que estábamos viendo. Por eso la mayoría de ustedes tienen máquinas las que está viendo. En el trabajo que viene, ustedes definir qué potencia van a necesitar y en función de esa potencia vamos a trabajar. Pero bien, dado que esto es esta otra cosa, ahora lo que corresponde, ¿no es cierto?, es el cálculo de las poleas. Aquí yo también inventé 120, 160, pero eventualmente nosotros podríamos revisar y verificar, o sea, podríamos necesitar calcular esto. Aquí lo estamos usando con métodos que yo inventé en función de lo mismo que les pasa a ustedes. Ustedes fueron a ver una máquina y sacaron las dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esto de aquí, la otra condición que seguramente yo debo tener aquí es la condición de, bueno, ¿cuánto es la distancia que hay aquí? ¿Cuánto es la distancia entre centro de esto? Y que normalmente debiera tener algún valor, ¿no es cierto?, que me signifique que esta cuestión se transmite más o menos bien. Yo voy a colocarle aquí que esta cuestión es 220 milímetros, por colocarle un valor, ¿sí? Entonces voy a decir, ¿sabes qué? Ya necesito hacer el cálculo de correa. Para cálculo de correa, ¿cómo es que debo funcionar? Cálculo de correa. ¿Fue? ¿Sí? Del ejercicio anterior que hizo, entonces necesitamos la RPM para buscar el diámetro de eje que va a tener el sistema al fin y al cabo, no el del motor. No entiendo. O sea, tú necesitas saber tu sistema. Se supone que tú, ¿qué máquina tienes tú? Un torno, Se supone que usted tiene las velocidades de ese torno. claro. Se supone que tiene además la foto del motor que tiene. Entonces, por lo tanto, tiene los rangos de velocidad. Sí, pero de la segunda polea, nosotros para el cálculo de la chaveta, del ¿Ya? eje, chaveta que va a tener esa polea a la cual va a estar conectada, necesitamos la RPM de la polea, del cálculo de polea. Claro, sí, siempre la necesita. Ah, ya. Eso era. Sí, pues necesitas saber cómo es la segunda, que es lo mismo que hicimos ahora. O sea, hicimos cálculo de un eje, o sea, no hemos hecho el cálculo del eje todavía, no sé si nos alcanza a pasar No, eso.
pero hacemos el cálculo de este eje y después tenemos que arriba este segundo eje que tiene estas otras revoluciones. Claro. Voy a tratar de ir rápido con esto, voy a tratar de llegar a ese segundo eje, porque obviamente Sí me interesa. es parte de lo que tienen que hacer. Si voy al Gracias. cálculo, lo primero que debería verificar, ¿no es cierto?, es ir a mi tablita de correas y verificar, oye, ¿qué es lo que pasa con estos elementos? Voy a tratar de ir colocando aquí los elementos de esa tablita de correas lo más rápido posible, cálculo de eje, cálculo de correas, transmisiones. Voy a ir aquí a la tabla de diseño y cálculo de correas. ¿Dónde está mi cálculo de correas? Voy a colocar mi tablita, pero la idea es que ustedes ocupen busquen un catálogo, ¿no es cierto?, que les permita hacer este cálculo. La idea es que lo hagan a través de catálogo. Yo lo que tengo aquí, ¿no es cierto?, es una condición básica mínima que no está mal, pero está para un catálogo que, de hecho, yo no lo he encontrado de nuevo. Entonces voy a ir colocando los distintos elementos con que vamos a ir usando para ir viendo acá, ¿no es cierto?, qué es lo que va a requerir. Vamos a usar la herramienta recortes para trabajar en esto. Recorte, vamos a recortar esto de aquí. Perfecto, diámetro. Y vamos a ir aquí a esto, documento Word, control V. Lo primero que yo necesito saber es meterme a esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo a este gráfico de selección de correas? Oye, necesito a este gráfico de selección de correas meterme por un lado con las HP o con la potencia, ya sea en HP o en kilowatt. Lo que yo tengo son potencia en HP, dijimos, no sé, dije igual tenía como 1,5. Así que por lo tanto, esta es mi línea. Me chueca la línea, pero esa es mi línea. Y mis revoluciones están por aquí, 1800. Así que por lo tanto, yo lo que tengo es un perfil del tipo A. Lo primero que debo saber, yo lo dejo ahí bien en el límite, porque fíjense que las tablas nuevas hoy día, y eso es lo que deberían mirar ustedes, lo que tienen es ZA, ZB, ZC, ZX, etcétera, para tratar de cubrir estos espacios que no están cubiertos aquí. Cuando no estaban cubiertos en esto, donde decía, yo igual puedo usar una tipo A. Hoy día hay otras correas que hacen un poquito más eficiente este servicio. Entonces, por lo tanto, de acuerdo, la primera gráfica me indica entonces el perfil que usamos es tipo A. Es una correa en B, ¿no es cierto? Porque es en V, pero es con perfil A. ¿Cuál es la segunda característica que tengo que ver? Oye, ¿cuánto sería el diámetro mínimo de la... Aquí, ojo que los proveedores, ojo que los fabricantes recomiendan diámetros mínimos. Aquí me quedó súper claro, pero... Profe, la potencia y diseño tiene que ver con el motor, ¿no es cierto? Claro. Ya. Por ejemplo, 63 milímetros. Esto lo recomienda este fabricante. Hay otros fabricantes que recomiendan otra condición. Como nosotros tenemos un diámetro 120, no hay problema. Lo segundo que aparece en los catálogos es cuál es el factor, no me acuerdo cómo se llama este caso. A ver, lo voy a mirar aquí para tenerlo. Yo antes recomiendan una tabla, ¿no es cierto?, que tienen que ver con factores de servicio. En este caso, como nosotros estamos calculando una cuestión que ya existe, ¿no es cierto?, en referencia, lo voy a colocar aquí, en referencia al factor de servicio, es para cuando se diseña. En este caso, no aplica. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que no aplica? Básicamente porque ustedes lo que están haciendo es viendo un sistema que está funcionando, no están diseñando un sistema, básicamente tienen un sistema que está, ¿no es cierto?, y lo están replicando, lo están calculando en función de lo que está. ¿Sí? Por lo tanto, por eso el factor de seguridad, el factor de servicio, para este caso no es para cuando se diseña. En este caso no aplica porque nosotros estamos haciendo un levantamiento de algo que ya existe. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo claro eso, el segundo paso, ¿no es cierto?, que tengo que hacer, el
segundo paso, en este caso, los otros casos va a ser el tercer paso ya, porque antes previo tenían que haber visto el factor de servicio, es determinar el largo. El largo. Y este se da, ¿no es cierto?, en función de una tabla. Si jugamos una tabla, ese es que voy a tirar la tabla donde está aquí. Pero la tabla. Entonces voy a copiar una parte, un extracto de la tabla. No, si no, me va a quedar medio. Entonces longitudes de primer día. Ya, voy a colocar este extracto nomás porque no es necesario colocarlas todas. Copiar. Y lo voy a colocar. Esto de aquí, control. ¿Qué es lo que tengo que tener para determinar el largo? Esto es una condición geométrica. Entonces yo voy a exagerar, así que tengo un diámetro pequeño y tengo un diámetro súper grande. Entonces cuando tengo esta condición, lo que digo yo es que, mira, efectivamente lo que voy a tener es que si yo... ¿Qué es lo que hacen los viejos para medir esta cuestión? A veces le pasan un cordel por afuera, ¿no es cierto? Y miden el perímetro. Pero la condición que se da es que hay una fórmula precisa, ¿no es cierto?, que hace eso. Yo lo que hago es yo hago una aproximación que ustedes no deben hacer. Deben usar fórmula exacta. ¿Llegaron a esa fórmula exacta? Entonces, ¿qué es lo que es mi aproximación? Dice que yo tengo aquí, oye, la mitad de este diámetro, la mitad de este otro diámetro, tengo una distancia entre centros de aquí para acá y otra distancia entre centros de aquí para acá. Por lo tanto, tengo pi por D1 partido por 2 más distancia entre centros más pi 2 partido por 2 más distancia entre centros. ¿Sí? Lo he puesto de la forma más rasca que pueda haber. ¿Sí? Entonces, eventualmente voy a colocar el diámetro que eran 120 milímetros, 160 milímetros y la distancia entre centros eran 220, ¿cierto? Esas eran mis dimensiones. Este era el diámetro y este era el diámetro. Por lo tanto, mi aproximación de largo me va a decir que esta cuestión resulta en algún valor que espero me resulte. ¿Cuánto tengo aquí entonces? Bueno, voy a reemplazar directamente encima de esto. Entonces tengo 3.14, voy a hacer tan malo como eso, por 120 dividido por 2 es igual a 188, más 160 por 3.14 dividido por 2, cierre de paréntesis, igual 499 más 440. Entonces aquí me da que es 879,6. 879,6. Entonces la longitud de la correa, MS. ¿Qué significa MS? Mal sacada. Da 879. Por lo tanto, como es 879, yo voy y busco aquí qué es lo que tengo. ¿Tá? Con esto voy a la tabla. $879 no existe. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo 800 o 741 o 919. ¿Cuál de esos elijo? Obviamente el que esté más cercano. Yo voy a elegir este que está aquí. ¿Qué significa esto 817? 817, no, perdón, es 879. O sea, aquí estoy viendo otro número, debería ser el de arriba. ¿Qué es lo que sigo? Si tengo 879, me voy a 817 a 919. Si me voy a 817, si tengo ese de ahí, ¿no es cierto? Disminuyo la distancia entre centros.
si me voy a este otro número de acá, que es 919, aumento la distancia. ¿Cuál de las dos alternativas creen ustedes que tenga más sentido? ¿Disminuir la distancia entre centros, aumentar la distancia entre centros? Aumentar, yo creo. Va a tener mayor rango de seguridad. Claro, a ver, ¿qué es lo que pasa? Eventualmente disminuir hay que tratar de evitarlo por la condición de que cuando yo disminuyo lo que estoy haciendo es acercar, y cuando estoy acercando las dos, ¿no es cierto? La idea es que voy disminuyendo la zona de contacto efectivo de las correas, y por lo tanto estoy disminuyendo la condición, ¿no es cierto?, del arco de abrazamiento. Finalmente estas correas tienen que recordar a ustedes que lo que hacen es que transmiten por rosa. Por otro lado, si la voy alargando mucho, lo que voy a hacer es que va a tener una correa muy grande, ¿no es cierto?, que producto de la deflexión, ¿no es cierto?, el peso propio, a lo mejor no sea tan eficiente. Algunos catálogos inclusive recomiendan cuáles son los diámetros, las distancias entre centros mínimas, ¿no es cierto?, y de hecho se calculan. Pero yo la recomendación práctica y técnica, ¿no es cierto?, debería ser que la distancia entre centros debería ser al menos una vez el diámetro mayor de la transmisión. En este caso, la segunda recomendación sería, obviamente, que hay que subir a la medida siguiente. ¿Por qué? Porque además esta era una aproximación, entonces, por lo tanto, si me hubiera dado justo 880, yo hubiera dudado de esto. Al ser 919, entonces voy a aumentar. ¿Cuánto voy a aumentar la distancia entre centros? Debería verificarla. Ahora ya no será 220, ya no serán 220 la distancia entre centros. ¿Sí? Esa consideración, eventualmente yo lo voy a seguir usando así, pero esa consideración, ¿no es cierto? Lo que tenemos ahora que verificar es, oye, ¿qué más debemos hacer? Una vez que hacemos el cálculo de la distancia entre centros, ¿no es cierto? Definimos el largo de la correa, lo que corresponde ahora es verificar entonces, me gusta, ya no importa, la, ¿Se desconectó o se quedó pegado, profe? Se cayó, parece. Congelado. la capacidad. Ahí volvió. Me había caído, me parece. Sí. Si está medio mal esa conexión, a ver. Un momento. Ya. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es tratar de dedicar el mejor catálogo que ustedes tengan. De nuevo se quedó pegado, profe. Sí, dice que mi conexión es inestable. ¿Me vuelven a ver o no me vuelven a ver? Ahora sí. Sí. Ya. De repente tiene muchas ventanas abiertas, ¿no? Sí, puede ser, voy a seguir cerrando. No tengo tantas tampoco, podría ir cerrando algunas. Ya. Entonces, les decía que tengo mi Estamos tratando de... Ahí volvió. Sí, me parece que esta cuestión no quiere
que ya me funcione. Me parece que tengo BTR, me está generando algún problema porque no me pasa. Porque igual su imagen se ve como un poquito cortada, como el video, así como si se... Déjame mirar un poquito mi cableado. A ver si- Ahí le pegué un Lo otro que ha martillazo. resultado de eso es que uno se sale y se mete de nuevo y como que se restablece la... Sí, bueno, a mí me la tiró para afuera y comunicación. tuve que entrar de nuevo, de hecho. Ah, Así que, pero le pegué un martillazo al cable, así que supongo que ahora irá a funcionar. sí. Sí, un chicle ahí en alguna parte del... Le pegué un chilito. Ya, me devuelvo esto acá. Entonces, les decía que no tengo exactamente el diámetro. Ah, y se cayó también el Daniel. Ya, perfecto. O sea, no era, a lo mejor es un problema de los que estamos aquí en Viña, Daniel. Entonces, voy aquí a este diámetro de 120, que es el que tengo en esta tabla, ¿no es cierto? Y me acerco a la relación, que tengo en realidad 1,2 y 1,5. Estoy ahí más cercano del 1,5 como relación de transmisión, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, lo bajo con respecto a la polea que voy a, perdón, al diámetro que voy a usar. Y en este sentido, el diámetro que voy a usar, las revoluciones que voy a usar son estas de aquí. Y en función de eso, en realidad aquí le puse 2, pero tendría que tener, esta es mi capacidad, esta es la capacidad, ¿no es cierto?, de una correa. ¿Ya? ¿Se fijan? Tengo un diámetro de 120, porque será mi diámetro menor, 120 y 1800. Entonces dice que este puede transmitir 4,12. Fíjate que esta de aquí, este es lo que se llama el NO, que es el número de potencia, la potencia que es capaz de transmitir una polea. Esto es súper importante de mirar, porque si nosotros tuviéramos esta misma característica, pero con una polea más chiquitita, por ejemplo, la de 63 milímetros, mi capacidad de transmitir potencia es 0,77. Entonces, a medida que yo aumento la polea más chica, la polea chica de diámetro, yo lo que estoy haciendo es aumentar mi capacidad de transmisión de potencia. ¿Sí? Entonces, por eso de repente las poleas chicas no son tan grandes como esta mentira que les hice yo aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo las podría modelar en función de la potencia que es capaz de transmitir. Como tengo esa potencia que es 4,2. Esto ya casi me debería dejar tranquilo, pero vuelvo a estar inestable. Una vez que tengo eso, me dice que debo ir a una parte que está debajo de esta tabla. Y yo no la copié aquí, así que lo voy a copiar ahora. No me había pasado nunca que se me cortara tan seguido la transmisión. Copiar. Entonces, en la parte baja de esta tabla existe esta condición de acá, y esta condición de acá lo que hace es decir, oye, mira, de acuerdo al número de correa, nosotros ya determinamos el número de correa, no lo dijimos delante, perdón, el número de correa tenía que haber sido entonces, por lo tanto nuestra correa va a ser una A35, ¿cierto? Nuestra correa es una A35, esa es nuestra correa, porque es la que estamos usando aquí. ¿Sí? Entonces, como tengo una correa del tipo A35, voy a esta parte de aquí abajo de la correa, que me dice que una A35 es esta que está acá, ¿no es cierto? Vamos a agrandarlo para que no se note. A35, entonces, por lo tanto, C2, que es el que está aquí abajo, es igual a 0,87. Entonces ya tengo N0, que era cuánto es la potencia que es capaz de transmitir una correa, 4,12, ¿no es cierto? Tengo la capacidad, el C2, que tiene que ver con el largo de la correa, cuánto es la eficiencia que tiene con eso. Y ahora me dicen que en definitiva lo que tengo que hacer es verificar una tabla que está puesta acá, en general en todas las correas está esto, que lo que hace, ¿no es cierto?, es definir en función del arco de abrazamiento cuál es la capacidad. Voy a colocarlo aquí, la fórmula, esto completo, va a colocar esto aquí, copiar, y me dice que, control. Entonces me dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora tenéis que ir a buscar este factor de acá, que es el factor C3, ¿no es cierto?, en función del diámetro primitivo
partido más diámetro primitivo 1 menos diámetro primitivo 2 partido por C. Y yo ya sé que el diámetro primitivo 1, ¿no es cierto?, es 160 menos 120 partido por, entre comillas, voy a colocar 220 porque no es exactamente 220, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que debiera ser corregido? Entonces tengo 40 dividido por 220, me da 0,18. 0,18. ¿Qué significa 0,18? 0,18 significa que yo estoy en esta franja de acá. En esta franja de acá, que mi arco de abrazamiento, entonces, por lo tanto, tengo aproximadamente 169 grados del ángulo de abrazamiento, el ángulo de efectivo de contacto de la polea con la correa. Entonces, mi factor C3, si quieren aquí, ¿no es cierto?, es igual a 0,97. Entonces, me dicen que entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que sacar? Tengo que sacar Z, y Z me dicen que es la potencia, dicen ahí potencia de diseño, pero nosotros no tenemos potencia de diseño, tenemos potencia dada, partido por C1, perdón, C2 por C3 por NSO. Nosotros tenemos, perdón, Z, no Z2. Z, que es el número de correas en este caso, la potencia que dijimos que era, ¿cuánto le puse? 1, y tanto HP, no sé. Creo que puse 2, 1,8, 1,5 HP. Sí, 1,5 HP. Entonces la potencia es 1,5 HP partido por C2. ¿Se acuerdan que C2 lo sacamos nosotros en función del largo de la correa? Dijimos que era 0,87. 0,87 por C3, que lo acabamos de sacar de aquí, ¿no es cierto? Que es 0,97 por NO, que NO lo sacamos de esta de acá, ¿no es cierto? Que eran 4,2. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto me da esto? Chuta, de nuevo se... 1,5. Ahí está. Acá estamos, pero me parece que la señal del profesor Santiago está más o menos. Obviamente, pero igual me tira para afuera. Sí, es raro porque... De nuevo. Un momento. Me voy a comunicar por acá. ¿Sí? Supongo, pero de repente me tira para afuera sin aviso previo. Debe estar mala por allá la onda. Sí, que voy a tener que prever eso. Por suerte no tengo más clases hoy día, pero bueno, tengo un par de reuniones igual que asistir. Ya, pero independiente de eso, entonces, ¿tú también tienes el mismo problema, Daniel?
Sí, profe. Estoy con los datos ya. móviles ahora. Sí, buen punto. Yo todavía no me cambio. Ya, entonces llegamos a esta condición de que necesitan media correa. Entonces usted va donde el fabricante y le dice, oye, ¿sabe qué? Necesito media correa. ¿Qué le va a decir el fabricante? Lleve 2, pague 1. Claro, le va a llevar 2, pague 1. En realidad lo que tiene que hacer, como dice el texto que le subí también, ¿no es cierto?, es que usted tiene que subir al entero más cercano. O sea, no puede colocar media correa. Tiene que usar una correa. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos el cálculo de correa. Espero que, bueno, lo voy a dejar subido en el aula de nuevo para que lo puedan revisar, pero espero que les sirva para los que están... Para eso. Está. Entonces, ahora, brevemente, eso es lo que habría que hacer aquí, lo que habría que verificar, qué es lo que es la condición ahora de ejes. Ejes, no, sorry. Estoy haciendo todo de nuevo, pero no importa. Ejes. ¿Qué es lo que tengo en los ejes? Tengo un eje que está aquí abajo, que me quedó muy chiquitito, pero o sea, me va a quedar muy poco característico el motor. Tengo este de aquí, que es mi motor, ¿no es cierto? Y de este motor mío sale el eje, que lo voy a pintar de otro color, pero no es de otro color. Y sale el eje, ¿no es cierto? Ese eje. Tengo el sistema de transmisión y aquí arriba voy a tener un segundo eje de acuerdo a lo que vimos. ¿Sí? Es un segundo eje que en este caso es para un engranaje, podría ser para cualquier otra cosa o para el uso, en definitiva para lo que sea. Para que este primer eje funcione, ¿no es cierto? Lo que hay aquí es que el motor por si dentro sabe un sistema de rodamiento, ¿no es cierto? Y tiene además el sistema de chavete, etc. Para el segundo eje, usted necesita tener al menos unos soportes. Yo lo voy a dibujar aquí como soporte, ¿no es cierto?, del tipo de resistencia de materiales, cuando nosotros colocamos soporte que es de apoyo a este tipo. Pero en realidad, probablemente lo que necesite, ¿no es cierto?, es una cuestión más o menos como esta, que ojalá más bonita dibujada. ¿Que alguien sabe cómo se llama esta cuestión o no? Una chumacera o soporte de rodamiento. ¿Ya? Esa chumacera o soporte de rodamiento tendría que estar al menos a los dos lados. Y por lo tanto, si nosotros revisamos esta... Una consulta, para el eje de arriba por lo menos 2 soportes, ¿no es cierto? Sí, claro, por lo menos 2 soportes. El de aquí abajo no es que no tenga, de hecho lo tiene adentro. Lo tiene adentro, claro. Es que Claro. había algunos trabajos que estaban como proponiendo uno solo en el segundo eje, pues. Entonces ahí... Bueno, eso es para hacer equilibrio. Por eso decía que... Ya, por Ya. cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí con esto? Entonces, si nosotros le revisamos y verificamos las condiciones de esfuerzo, claro, este eje tiene, de acuerdo a lo que vimos el otro día, ¿no es cierto?, hoy una fuerza de la polea que produce la flexión, y por otro caso, el momento, ¿no es cierto?, que está produciendo el momento torsor. Por lo tanto, lo tenemos relativamente claro este. ¿Qué es lo que va a pasar en este eje de acá? Voy a tener al menos, exactamente no la misma fuerza de la polea, pero sí voy a tener la fuerza de la polea, voy a estar conectada a la polea en alguna parte aquí, ¿no es cierto? Así que por lo tanto es la fuerza de la polea 2. Y al menos en el caso de lo que tengan ustedes, va a haber una fuerza del engranaje, ¿no es cierto? O una fuerza, la segunda fuerza lo voy a llamar, no tengo idea de qué es lo que voy a hacer. Oye, tiene que ver con cómo la voy a usar, con qué otro elemento lo voy a cargar. Entonces, pero tiene que haber esta condición de acá. Entonces, en el cálculo del eje del motor, que ya lo hemos hecho un par de veces, ¿no es cierto? Ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Efectivamente, yo tengo aquí y sé cuánto es la fuerza de la polea, y con la fuerza de la polea calculo tanto la flexión como el momento torsor, a pesar de que el momento torsor es igual, ¿no es cierto?, a el momento que voy a transmitir con este motor. Y en este caso, y por lo tanto, de acuerdo a la fórmula grande que tengo, ¿no es cierto?, para verificar momento flector y momento torsor, me quedan cubiertos. Y en este de aquí arriba voy a tener lo mismo, o sea, yo voy a transmitir, no es este mismo momento el que voy a transmitir aquí arriba, pero es proporcional, ¿no es cierto? Entonces voy a tener el momento torsor 2, o el par momento como quieran, ¿no es cierto? 2, y voy a tener esta otra fuerza, por lo tanto, ya no tengo esta situación de que en este caso de aquí, mi momento flector del motor era igual a F2 por el largo del eje, ¿no es cierto? En este caso que tengo aquí arriba, yo tengo
otra condición del momento torsor, o sea, perdón, del momento flector. Entonces, mi momento flector tendré que revisarlo y verificar, oye, ¿qué condición tengo? Tengo esta condición en la cual tengo dos cargas descentradas, y como tengo dos cargas descentradas, por ejemplo, yo les dejé en el syntax, y en el syntax aparecen todas estas condiciones de momento de la página 500 y tanto en adelante. Ustedes, cuestión de que lo revisaran, de la página 500, voy a decirle al tiro qué número de página es, de la página 548 en adelante. Bueno, y en cualquier otro libro técnico que aparezca, ustedes van a encontrar estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, ver syntax, página 540 en adelante. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que les puedo hacer como recomendación inicial? Si tienen estas dos fuerzas, en realidad el momento máximo va a depender, ¿no es cierto?, de cuál de estas dos sea mayor por en la distancia acá. Pero ¿cuál es lo peor que le puede pasar a este tipo de ejes, a este tipo de condiciones, en este tipo de condición? ¿Dónde esté aplicada la carga máxima? Esta es la parte donde uno cree que está haciendo clase, pero en fin, lo peor que le podría pasar, la condición más, voy a anotarlo abajo para que no quede aquí como que es la resolución de esto. Voy a anotarlo con otro color inclusive para que sea diferenciador. La peor condición de momento flector es si tengo toda la carga al centro. Se va a tener esta condición aquí. Tengo este eje, tengo los dos apoyos y tengo la sumatoria de cargas aquí en el centro. Y en ese caso, el momento flector va a ser igual a P por L partido por 4. Y con eso podrían colocar, ¿no es cierto?, y calcular la condición de este momento flector del segundo eje, porque el momento torsor es igual al momento par. Consultas. Guardar como. Examinar. Aló, me caí de nuevo, estoy aquí, existo, no existen. Lo escuchamos. Yo, profe, lo escucho. Ya. Se va a colocar apuntes. Por lo menos avancé a lo que había que hacer hoy día, o no lo que había que hacer hoy día, a lo que se podía colocar hoy día, y en ese sentido espero haberles aportado en lo que les falta por definir. Obviamente falta el tema de rodamiento, pero el tema de rodamiento yo aquí puse este tipo de chumacero, ¿no es cierto?, soporte de rodamiento, y esto hay que elegirlo en función de la carga y de la velocidad, ¿no es cierto?, y de ahí aparece, de hecho les dejé un video y les dejé una página completa con eso, de manera tal de que puedan ustedes verificar, ¿no es cierto?, la condición de de cómo seleccionar ese tipo de rodamiento. Voy a colocar esta punta en la unidad de hoy día, que es, me parece que estamos en cinemática. No necesariamente estamos en cinemática, pero voy a colocarla aquí en cinemática, que es la unidad 4, me parece. No, la unidad 5. Ahí voy a colocar, añade una actividad, voy a colocar un archivo, apuntes 10 de noviembre. Ya.
Entonces aquí compartir pantalla, así que voy a compartir. Ahí está. Está puesto ahí abajo, apuntes del 10 de noviembre en esta unidad, ¿no es cierto? Ahí está el tema de rodamiento, unas carpetas con rodamiento, hay un video de cómo verificar el tema de rodamiento en función de las cargas y un catálogo SKF completo y los apuntes de esta clase del 10 de noviembre. De ahí después le vamos a publicar esto porque ya me acaban de confirmar ahora hace poquito rato que esto el viernes a las 12 del día van a hacer este lanzamiento, así que vamos a invitar a toda la carrera y a la universidad con respecto a eso, así que yo creo que aquí pueden aparecer unas buenas ideas con respecto a eso. Voy a dejar de compartir entonces y ¿El viernes a qué hora? a las 12 del día. No sé. A las 12 del día, no sé, no, mira, hoy tengo en la tarde, tengo que ver con ellos cómo van a hacer el lanzamiento, pero seguramente lo vamos a hacer en conjunto. Ya. Profe, me daría un minuto para hablar con usted al final de la clase, por favor. Y si es siempre y cuando sea un minuto nomás. Un minuto no. Un pito. Ya, les supone que solucionarán sus temas. Ya, los demás eventualmente no tengo, o no tenemos, no es que no tengo, no tenemos la información de los otros grupos. Voy a colocar aquí diseño de equipo, voy a decir que Profe, nosotros le mandamos otro avance ahora para un feedback. no hay que ver, corrijo un medio avance por grupo, no hago más que eso. Ya, yo tengo aquí entonces Valenzuela, Kevin, Oxiadax, Porcile, son un grupo, Almonacid, Carvajal, Barrientos, Ahumada, Castro, Israel, Caris, Valenzuela, Moreno, Arancibia, Ruiz López, Cortés, Sotelo Díaz, Belenguer, Benavides, Neira, Espinosa, Fuentes, Celedón, y Paulina me envió un avance, pero no decía con quién más estaba. Creo que es Paulina, Fabiola Cuadros y Nicolás Pérez, si no me equivoco. Ya. Entonces tú me dices que sea Pérez y Cuadros. Probablemente. Probablemente. No, lo dejamos ahí, igual le voy a dejar con signo de pregunta, ¿sí? Yo creo que no están ahí tampoco. ¿Ah? Creo que tampoco están en las listas anteriores. Las que están ahí No. arriba. O sea, sí, en el otro trabajo sí. Ya, entonces eso es, me falta, alguien de los que está aquí me falta incluirlo dentro de estos planteamientos de grupos. Insisto, tratamos de explicar los elementos que están aquí, ustedes debieran tenerlo, deberían avanzar a tener cálculos que sean bastante más técnicos. Yo hoy día hice un cálculo simple sobre correa, ustedes lo que tienen que hacer para ese cálculo correa es verificar la condición, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, de un catálogo técnico que le diga, o un libro que diga, ya sabéis que nosotros calculamos las correas por el chicle, ¿no? Nosotros calculamos la correa por el, qué sé yo, el Faire, ¿no? Nosotros calculamos las correas por el MOT. Libros técnicos los hay, catálogos técnicos también, lo que sí, la idea es verificar que efectivamente ustedes tengan la condición de que tienen un respaldo de donde sacar las cosas, sea para rodamiento, sea para polea, sea para correa, sea para motores. Todo tiene que tener una referencia, un respaldo de dónde sacan la información. Eso, chicos, yo en la tarde los voy a pasar a visitar un rato porque tengo que ver unas situaciones puntuales de alguien que tenía alguna cosa, o tengo una reunión en un ratito más. No tengo cómo hacer grupo, si me puede hacer un grupo, profesor, y para conversar con minuto con el Nicolás Ruiz que quiere conversar conmigo. Y asigna ahí al Nicolás Ruiz conmigo. Los demás no sé, porque hay alguna otra consulta, además de los que me mandaron de nuevo el trabajo para que lo revisara. No, muchas gracias. Ok, nos vemos en la tarde entonces. Profe Santiago, yo tengo una consulta, pero un poco más fuera de lo que es el ramo. Lo que pasa es que igual tengo que ver el tema de las prácticas y yo no pude asistir a la reunión que hizo la vez anterior. Entonces, ¿Con quién quería estás saber hablando, verdad? con Diego Barrientos.
Vamos, Diego, ya. Quería saber si va a hacer alguna otra reunión o si mejor le mando un correo explicándole mi Mándame un situación. correo para explicar tu caso, Diego. ¿Cuál práctica tenés que hacer tú? Las dos, por eso está problemado Mm. todavía. ¿Y tú egresas este año, Diego, o no? No, el próximo ya. año. O Ah, sea, ok, ya ya, debería pero, estar haciendo todo. ya, pero entonces por lo menos tenemos más tiempo, porque tú Claro. necesitas al menos la práctica industrial primero. Mándame un correo explicándome tu caso, si hay alguna cosa que hayas visto de práctica para empezar a mirar, a ver cómo te podemos apoyar. ¿Sí? Ok, profe. Yo le mando un correo. El grupo es con el Nicolás. Ruiz. Ya. Nicolás. Acá está. ¿Ahí funciona? Ahí sí. Bueno, mientras espero en la tarde ver algunos avances de tipo más tirado al plano. Ojalá, por ejemplo, que empecemos con la isométrica explotada. Así que traten de tener todo como listo, cosa de que hoy día dejemos listo eso. De manera que la semana que les queda no pierdan tanto tiempo haciendo eso, haciendo el plano, ordenándolo. ¿Ya? ¿Les parece? Profe, al final la entrega final es para la semana que viene. Claro, como exactamente 7 días más, parece. Ya. ¿Cómo van con eso, Kevin? Por los cálculos vamos bien, nos quedan como las chavetas y unos soportes y de ahí ya solo modelado. Ya, qué bueno. Arreglar el modelado y hacer los planos. Ya, pues todas las dudas a la tarde para resolver todo lo que se pueda, pues ya. Igual Ya, tengo pues. un poquito como, les quiero mostrar algunas cosas, pero me gustaría más que nada como ir concretando sus planos, pues, de que no quede todo para el final. ¿Ya? Profe, ¿a qué hora empieza la clase en la tarde? ¿3:40? Las 3:40, sí. A las 3:40, estamos como hasta las 7, sí. Oye, Joaquín, estaba viendo acá que te respondí el correo ayer. Y el que no le respondí fue al Eduardo que pensaba... al Eduardo no le he contestado. Lo tengo aquí en... ¿Cómo se llama? En borrador, pero pensaba contestarle en la clase. Vamos a ver ahí un archivo, si alguien quiere verlo también, en la carpeta número, creo que clase 8 o clase 9. Sobre todo, Eduardo, ahí hay un ejemplo de lo que te voy a mandar por correo ahora, ¿ya? Lo he dejado aquí, te lo mando el tiro. Mientras, para que aproveche el tiempo, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo de la tarde? O sea, planos, si tiene algún problema. Me voy a meter a Fusion a ver cómo va. Yo, profe, estoy haciendo los planos, pero sí tengo una duda. ¿Ya? Pero no sé si se hace la hora o la tarde. ¿Pero es muy largo? Quería mostrarle mi plano. A ver, muestra mientras. Espérate, voy a... Tengo que conectar
en el computador. No, tranquilo, veámoslo en la tarde, pero el primero de la lista, ¿ya? Anotadito. Ya. Sí. Ya, profe. Ya. Ya, entonces nos vemos la tarde. Y nos vemos en la tarde, cuídense. Chau, chau. Chau. Oiga, profe, Sí, dígame. yo tengo una pequeña duda, no creo que sea muy largo. Sí, dime. Le voy a... ¿Va a compartir? Sí. Espérate. Ya, dale. No. Ya, buena. Ahí se ve más interesante la cosa. Ahí es. Pues, mi duda era que en este caso, hacer la torre, ocupé 100 metros como vía recién, ¿cierto? La parte de arriba. ¿Ya? Pero a este rectángulo, que es como el que se conecta al resto de la máquina, Claro. debería ser otro sheet metal y hacer una parte, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Mejor soldado, porque si lo metemos en el mismo patrón no te va a dejar porque va a interferir. Pues. Claro, por eso. Y además ya no me entraba, parece a ver muy desordenado todo. Claro. Sí, va bien. Después acuérdate, bueno, a la tarde vemos lo del cajetín también. Pues. Claro, quería ver cómo se hacía eso del subconjunto. ¿Perdón? Quería saber cómo era lo del subconjunto, cómo anotarlo. Cómo Pero agregarlo al plano. ahí, sí, lo vemos en la tarde si quieres, pero es básicamente, por ejemplo, si este es más con lo que está como al lado, ¿no es cierto? ¿O solamente esta parte? No, acá debería... Ahí está como el otro para el lado, ya. Bueno, la cosa es que todo eso sería como un subconjunto que tiene como en común de que son todos planchas metálicas. Claro. Entonces eso lo podemos poner, si es que hay espacio, se pueden poner en en el mismo plano, pero si no, cada uno por hojita no hay problema. Si, mira, te voy a mostrar algo yo para que, a ver si lo tengo acá, que es el plano de una placa de motor que es bastante simple también, pero que está anotado al máximo. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. También estaba viendo que, por ejemplo, para la costura de la tolva hay que ponerle que ahí va soldado, ¿no? Y aquí yo tengo, creo que es, acá, soporte motor. Voy a compartir el tiro. Ahí se ve algo. Está cargando. Está cargando. Ahí está. Mira, hice esta pequeña lámina, me di el trabajo de poner toda la información que debería poner, buscando las tablitas y todo, solamente de esta pieza. Aquí está el patrón extendido, con las medidas respecto como desde este punto hacia allá y hacia allá, y si se puede ver aquí hay un eje de simetría y aquí hay otro eje de simetría. Algunas condiciones que dice cómo tendría que ser para que quede como cuadradito, ¿no es cierto? Aquí, voy a alejar un poquito más, las medidas entre los ejes que serían las más importantes y las generales, porque ya una vez que lo pliego, me va a interesar de que esta medida tenga, ¿no es cierto?, más allá de alguna variación, sea la que quede. Entonces, la idea es como con eso que tienes tú, empezar así a anotarlo, pero de manera que tenga toda
¿cómo se puede decir? Los pasos a seguir para el fabricante, pues, dentro de lo que estamos haciendo. Pues, tampoco estamos hablando de inyección ni nada de eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es más que nada eso, pues como empezar a acotarlo de manera que, por ejemplo, mira, si yo acoté este cuarto de acá y después acoté este lado acá, ya no acoto más acá porque como tengo los ejes de simetría, sé que, por ejemplo, si eso mide hasta el centro 18-23, sé que desde aquí también va a medir lo mismo hacia acá. Este también, entonces eso está como establecido. Pero la idea es que ese plano que tú tienes ahora, que está ya la base, ¿no es cierto? Empezar a informarlo con este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me interesa que yo aquí le pongo un datum A y B a esta parte y me interesa que esta parte quede paralela a la que estoy acá. Entonces le indico aquí que la máxima tolerancia es que se desvíe, ponte tú, 0,5 milímetros dentro de ese paralelismo. Aquí también, pues, por ejemplo, si yo estoy marcando el C, aquí le estoy diciendo que quiero que sea un cuadrado relativamente normal, cosa que cuando lo pliegue, o sea, no normal, sino que definido, cosa que cuando lo pliegue no se me deforme. Aquí, si te fijas, yo también le saqué las líneas que están, creo que por acá, las líneas de plegado, porque esa información ya la tengo aquí en el radio, pues. Lo único que me indica ahí es que desde tal lado hasta el lado se va a plegar y solo me quedé con los ejes de plegado. Entonces, ahí limpiando un poco el dibujo. Si el tuyo no se ve sucio, entre comillas, no hay para qué limpiarlo tanto. Pero esto es lo que vamos a ver en la tarde y vamos a ver, me gustaría que, como les decía, que si ya tienen algo armado, empecemos haciendo lo que demora más. Yo creo que es como sería ¿cómo se llama? El de conjunto, el de claro, la isométrica explotada. Yo creo que con eso, si avanzamos con eso, hoy vamos a quedar como con un buen pie para el resto plano, porque no van a tener que preocuparse de eso y si hay algún cambio se va automáticamente a poner de nuevo, ¿no es cierto? Pero la cosa es que, por ejemplo, aquí, miren, yo tengo una vista del patrón extendido, del flat pattern, ¿no es cierto? Una vista superior de la placa, una figura donde yo me la puedo imaginar en isométrica, ¿no es cierto? Todo con la escala, todo con nombre, y eso sería. Así que, eso, pues, nos vemos en la tarde, no quiero hacer más spoilers. Y también podemos ver cómo modelarlo esto rápidamente, porque está ahí el modelo, y yo creo que me demore más en hacer el plano que en modelarlo, que ya les debe pasar lo mismo. Así que, eso, pues. Ya, profe, nos vemos en la tarde entonces. Nos vemos en la tarde, espero que esté entretenido dentro de lo entretenido que es el ramo. Así que, no sé si el profesor habrá terminado con... Parece que sí. Ya, muchachos, creo que el profesor salió de la clase, así que nos vemos en la tarde. Ya, profe. Nicolás, y a propósito, aprovechando, ¿sigue interesado de realidad aumentada, no? Sí, en realidad sí. ¿Has Un poco hecho bien. algún ejercicio desde los que me mostraste la otra vez, no? ¿Cuál le mostré? No recuerdo. No, hace tiempo, cuando estábamos en clase, me mostraste un auto. Ah, mire. ¿Se me espera un minuto? Porque mira, lo que yo necesito ahora es como hacer la segunda parte de la aplicación que empezó el Alonso, ¿sí? ¿Ya? Y tengo los modelos hechos, pero me he demorado porque tengo que llevármelo. Tengo un problema con mi compu, que como tengo la parte Windows y Mac, ¿sí? En la parte Windows, cada vez que trato de hacer algo relativamente peludo, se me apaga el compu. Entonces necesito de repente algunas animaciones en Unity y cosas así, pues no sé cómo estáis para eso. En realidad, lo he practicado súper poco. Ya, pues entonces, pero te puedo incluir en algún trabajo que salga, pues. Sí, me gustaría en realidad. Me Ya, gustaría harto. Le voy a Por lo menos estar ahí en el grupo para meterme más, para estar en el hilo de la realidad aumentada.
Ya, pues, porque tengo todo el material, pero no he podido terminarlo, entonces realmente voy a necesitar ayuda con eso. Obviamente ¿Ya? con alguna estrellita dorada al fin del curso. No, eso aparte, pero se agradece igual, pero la idea, me gustaría seguir con esto. Ya, pues. Y creo que el Marcelo también tenía interés, pues, sí, después le voy a preguntar. Pues. Marcelo Sedac, Sí, lo lo conversamos en la último que tarde. estaba, Yo lo te último mandé que la ahora, información, toda la info que tenía de... sí, me lo mandó el año pasado. Ya, ya. Sí, porque lo que pasa es que esa información ya está medio desactualizada. Pues, porque creo que era 2017-2018, ya vamos para el 2021, entonces ya... Bueno, eso, lo conversamos después. Pues. A ver, espérame, profe, un minuto. Ya, mucho. Espérame que con Fuse y Unity al mismo tiempo se muera un poco el PC. Lo que estaba haciendo era así como para no perder el hilo, era una tabla periódica. Eso tú estás hablando a tu hermana, ¿no? Estaba ahora, mi hermana está más pegada en Europa. ¿Y cómo Me está dejó de hablar un rato. ¿Te cuenta ya cómo está la realidad aumentada ya, no? Allá me mandó hace poco, no, hace como unos 3 o 4 meses, fue a una universidad abierta, no me acuerdo cuál era. ¿Ya? Y me mostraba algunos proyectos así bastante interesantes. Eran como demostrativos, ¿no? Ya. Pero ya Eran la están como, usando como más normal. Así. claro.